Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por estar reunidos este miércoles, eh, pues en nuestro servicio de media semana. Gracias a Dios por ello. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo en el cual permites que nosotros podamos aprender más de ti. Señor, te damos gracias y te pedimos que tengas el control total de todo lo que hablemos en esta noche y que pues abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para recibir tu palabra y que pues nos lleve a cambios de actitud en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a tratar temas sobre tres personas diferentes, ¿no? La Biblia nos habla de que existen tres personas diferentes. Uno es el hombre natural, el otro es el hombre espiritual y el otro el hombre carnal. Para esto vamos a ver estas características de estos tres hombres en el pasaje de Juan, en el capítulo 13, los versos del 21 al 38. Y vamos a leerlo. Y dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y ya era de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le contestó: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Bien, dijimos que las Escrituras pues nos hablan de tres hombres carnales, de tres tipos de personas. Uno es el hombre natural, el otro el hombre espiritual y el hombre carnal. Y cada uno tiene características. Puesto que hemos cogido esta porción de las Escrituras, pues vamos a hablar solo de algunas características de este tipo de personas.
El primero, el hombre natural, vamos a ver que la primera característica es que es dominado por Satanás y al mismo tiempo él camina en tinieblas. El hombre espiritual, pues, tiene características porque ama a Dios, glorifica a Dios y camina con Dios. En cambio, el hombre carnal es orgulloso, es débil espiritualmente y aún no está listo para estar en la presencia del Señor, ¿no? Entonces vamos a desarrollar esto en ese orden que acabamos de ver. Cuando Pablo escribió la epístola a los Corintios, el apóstol Pablo pues presenta tres categorías de personas, que es el hombre natural, es el psíquicus, que esto está en 2 de Corintios 2:14, el hombre espiritual, el neumáticos, en 1 de Corintios 2:15 y también del 10 al 13, y después el hombre carnal, el sárquicos, aunque esto está en 1 de Corintios, que en el capítulo 3, los versos del 1 al 4. Todo ser humano cae pues en una de estas tres categorías: o eres natural, o eres espiritual, o eres carnal. En la porción de las escrituras que acabamos de leer, tenemos tres categorías reflejadas en las tres personas. Judas Iscariotes representa pues al hombre natural, Jesucristo el hombre espiritual y Simón Pedro el hombre carnal. Vamos entonces a ver a cada una de estas categorías de personas, ¿no? Y también lo que podemos aprender de cada una de ellas antes de poderlo aplicar a nuestra vida, porque es importante ver primero qué es lo que podemos aprender para aplicarlo a nuestra vida. Entonces, la primera persona que vamos a hablar en esta noche es de la persona natural, reflejado pues en Judas Iscariote, y esto está en los versos del 21 al 30 de la porción de las escrituras que hemos leído. ¿Cuáles son las características de este tipo de personas? En primer lugar, pues está dominado por Satanás. Miren, Judas era el tesorero del grupo, eso lo dice pues en el verso 29. Él tenía pues un cargo de confianza, y obviamente era una confianza pues plena, porque estaba a cargo simplemente de la administración del dinero. 3 años antes, cuando él comenzó a seguir a Jesús, seguramente él pues tendría muchos ideales, ¿no? De cómo sería el Mesías, qué haría el Mesías, etcétera, etcétera. Él amaba a la nación y también pues en su corazón él quería ver a su nación, a su país, pues liberado de la opresión de los romanos. Él estaba seguro y confiaba de que Jesús era el Mesías y que él iba pues a salvar al pueblo de Israel. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo es que ahora podemos leer en la porción de las escrituras que le hemos leído que Satanás entró en él? Esto está en el verso 27. Bueno, lo primero que tenemos que dejar muy en claro es que Satanás no llega a dominar la vida de las personas de alguien de la noche a la mañana. No, es todo un proceso. Por varios meses, pues ciertas cosas estaban pasando en la mente de Judas. Y eso, pues, produjo esa situación de que él sea dominado por Satanás. Cuando revisamos las escrituras, podemos ver que al pasar los meses, desde que empezó pues a seguir a Cristo, Judas se dio cuenta de que Jesús no tenía la intención de luchar contra los romanos. Obviamente, pues, porque Jesús tenía un temperamento pasivo, él amaba y amaba a sus enemigos, ¿no? Mostraba siempre bondad, misericordia y tenía compasión de las personas. Entonces, esto debe haber ocasionado pues una gran decepción para Judas Iscariote. Entonces, Satanás comenzó a usar eso para atacar
la mente de Judas. Lo importante es tener pues una mente pura, ¿no? En donde cuando nosotros admitimos ya algo, el enemigo va a seguir trabajando en ello. Y eso es lo que pasó con Judas. Luego, pues que ya comienza a estar con esas ideas en la cabeza, pues vino la tentación de tomar el dinero de la bolsa. No sabemos desde cuándo comenzó a robar, ¿no?, el dinero del grupo, pero lo que sí sabemos es que Judas llegó a ser un ladrón, y eso lo dice en Juan, en el capítulo 12, los versos del 4 al 6. Esta decisión de sustraer dinero de la bolsa, ¿no?, aumentó el control de Satanás sobre la mente y el corazón de Judas. Va pasando el tiempo y luego Judas decidió que él quería más dinero, ¿no?, y se puso de acuerdo con las autoridades judías para entregar a Jesús. Juan, en el capítulo 12, el 13, en el verso 2, indica que Satanás sembró esa idea en su mente, aunque indudablemente pues eso estaba relacionado con el incidente que pasó en la casa de María y Marta en Betania, ¿no? O sea, obviamente fue con la resurrección de Lázaro. Ahora, miren, qué interesante es lo que acabamos de decir, que él pues quería más dinero. Y esta es una de las grandes debilidades del hombre. El hombre pues tiene dos debilidades muy profundas, ¿no? Es el aspecto religioso y la avaricia. Son dos aspectos que graban continuamente, y eso se ve reflejado pues también cuando el pueblo de Israel conquista el pueblo Jericó, y Jericó pues Acán coge pues su manto babilónico y también, ¿qué cosa?, un lingote de oro. Y estos son los símbolos que representan las debilidades del hombre, ¿no? La religiosidad y la codicia, la avaricia por el dinero. Ok, entonces Jesús sabía todo lo que estaba pasando en la mente de Judas, pero a pesar de ello trató de ganarlo, ¿no? Trató de convencerlo, trató de que él cambie de actitud, y lo hizo de múltiples maneras, ¿eh? En primer lugar, le lavó los pies. Jesús sabía quién era Judas y sin embargo le lava los pies. Luego lo invita a sentarse a su lado también. Entonces era un sitio en donde él quería estar. Nos muestra pues de que Jesús hacía los esfuerzos como para que él pueda cambiar de actitud. En tercer lugar, pues él anuncia públicamente que él sería traicionado, que Jesús, y que uno de los 12 sería el que lo haga, ¿no? Eso también debió llevar a la reflexión, a tomar una decisión, a declinar la situación, debió llevarlo a Judas Iscariote. En cuarto lugar, pues le indicó personalmente que él sabía que él era el traidor, por eso le dice: a quien yo le dé pues el pan mojado, ¿no? O sea, él sabía, o sea, y eso lo hizo saber a él. Pero a pesar de todo esto, Judas persistió en la decisión de entregar a Jesús a las autoridades. Comportamientos del hombre natural. Y esto nos invita pues a una reflexión. Pablo afirma de que si una persona no conoce a Cristo, sigue en las corrientes de Satanás, y eso lo dice en Efesios, en el capítulo 2, el verso 2. Entonces, eso deberíamos aplicar. Nosotros estamos siguiendo al Señor, pero hay muchos que de repente pues han expresado su vocación de seguir al Señor de la boca hacia
hacia afuera, pero no de la boca hacia adentro. Entonces, creo que deberíamos reflexionar, ¿estamos nosotros en esa situación? ¿Estamos dando de repente cabida también a Satanás en nuestras vidas a través de lo que pensamos? Otra de las cosas que debemos reflexionar es, ¿estamos cometiendo pecado a sabiendas? Igual que Judas. Judas sabía que estaba haciendo mal, sabía que Jesús lo sabía y él persistía. Seguimos pecando, de repente, a pesar de las acusaciones que nos da nuestra conciencia. Tengamos pues cuidado de no caer bajo el dominio de Satanás. Primera reflexión. Otra característica de la persona natural es que él anda en tinieblas. Por un lado, lo que Juan dice es simplemente pues una descripción física, ¿no? Que era de noche cuando Jesús salió del aposento alto. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el Evangelio de Juan, y cuando habla de noche, pues hay muchísimo simbolismo en ello, porque es un evangelio que habla de luz, que habla de tinieblas continuamente en todo el evangelio habla y nos hace ver pues las características de la luz y de las tinieblas, ¿no? Hay mucho simbolismo pues en el evangelio de Juan y ahí debemos siempre rescatar esto, porque al indicar de que Judas sale y era de noche, pues era obvio que Juan estaba describiendo algo sobre la condición espiritual del corazón y de la mente de Judas Iscariote. Al comienzo del Evangelio, por ejemplo, Juan afirma que Jesús era el Verbo, y el Verbo es la luz, ¿no? Nos dice eso en Juan, en el capítulo 1, en el verso 4. Después también dice que Él vino a resplandecer en las tinieblas. Eso lo dice en el verso 5. Y las tinieblas representa pues el pecado y el dominio de Satanás, conforme está en el capítulo 13, verso 19. Entonces, también refleja o menciona también el Evangelio de Juan de que hay una lucha entre la luz y las tinieblas. Eso está en el capítulo 3, el verso 19 y 20. Entonces, en el Evangelio de Juan, la noche representa las tinieblas. Por eso, cuando Juan dice que Judas salió y ya era de noche, en eso estaba afirmando pues un simbolismo muy profundo. Judas sale pues a las tinieblas, a la noche de una vida dominada por Satanás. Por un tiempo Judas estuvo cerca de Cristo, disfrutó de la luz, de la iluminación espiritual, pero cuando decidió el rechazar la gracia, pasó de la luz a las tinieblas espirituales. Entonces, esto también nos lleva a una reflexión para aplicarlo a nuestra vida. Nosotros estamos aprovechando la luz de Cristo, estamos aprovechando la luz del Evangelio, estamos en el templo, aquí brilla el Evangelio en nuestra vida. ¿Vamos a acercarnos a esa luz o vamos a salir de la luz para irnos a las tinieblas espirituales? Esto es lo que tenemos que meditar y esto es lo que tenemos que pensar. Muchas
veces decimos, no, pero ¿cómo vamos a irnos? Pero es que en las decisiones que estamos tomando a veces no nos damos cuenta, pero poco a poco el enemigo, como hemos visto, comienza a trabajar en nuestra mente. Debemos ser firmes y categóricos en que no cada una de nuestras decisiones pues muestren que estamos en la luz. Vamos a hablar sobre la segunda persona, la segunda que es espiritual, y estamos obviamente hablando de Jesucristo. Entonces, como contraste pues a Judas, Juan nos presenta a Jesús, a Cristo. Él es la luz del mundo, Él es el hombre espiritual. Entonces, ¿cuáles son las características que denotan este pasaje sobre el hombre espiritual? En primer lugar, ama a otros. El hombre que es espiritual ama a los demás. El Señor, antes de ir a la cruz, ordenó a sus discípulos a amarse unos con los otros, conforme lo acabamos de leer, ¿verdad? Él se presenta pues a sí mismo como modelo. Él recientemente había mostrado su amor por ellos y lo estaba a punto de demostrar aún más porque él iba a ir a la cruz, ¿no? Entonces, y esta es la marca de un verdadero creyente: amar a los demás. No con un amor sentimental, sino con un amor sincero, con un amor práctico, con un amor permanente y con un amor perseverante. La primera característica, si queremos ser hombres espirituales, debemos amar a nuestros prójimos. Segunda característica, el hombre espiritual glorifica a Dios. Y esto es realmente aún más desafiante, ¿no? Cristo no vivió para sí mismo, no buscó su propia gloria, a pesar del gran poder que él tenía. Todo lo que hizo fue promover la gloria de Dios el Padre. Eso está muy claro, lo describe en su oración sacerdotal en el capítulo 17. La máxima expresión de esta verdad de que él vino a glorificar a su Padre la máxima expresión es su muerte en la cruz. Jesús murió para glorificar a Dios. Por su obediencia, pues, manifestaba pues el amor de Dios y la justicia de Dios y el poder de Dios en la resurrección. O sea, él vivió para glorificar el nombre de Dios. Muere para glorificar a Dios. En su obediencia él estaba obedeciendo y al mismo tiempo manifestaba su amor a Dios. La justicia de Dios y el poder de Dios se vio en la resurrección. Y es que así vive un verdadero creyente. No importa lo que cueste, todo lo que se hace o todo lo que tenemos que hacer es para la gloria de Dios. Y esto nos invita pues a reflexionar cómo estamos llevando o cómo estamos actuando en nuestro trabajo, cómo estamos actuando pues en nuestro trabajo, cómo estás trabajando en el colegio, cómo estás en tu hogar. O sea, nuestra vida debe glorificar continuamente el nombre de Dios. Y eso implica obediencia, porque en nuestra obediencia mostramos el amor que le tenemos al Señor. Y obviamente también, pues en nuestra obediencia mostramos su justicia, porque Cristo muere por nosotros, Él nos ha comprado, nos ha redimido, pues sin una gratitud y por ese inmenso amor recibido, nosotros simplemente obedecemos. ¿Y por qué obedecemos? Pues para mostrar a todos lo que Cristo hizo con nosotros.
Tercera característica del hombre espiritual es que está yendo al cielo. ¿Por qué vive el creyente pues de esta manera? ¿No? Una gran pregunta, ¿por qué vive de una manera diferente? Y el mundo no lo entiende, no lo entiende. Dicen, ¿qué pasa con este? No está viviendo las cosas del mundo, está separándose, ¿qué es lo que pasa? El mundo no entiende, el hombre natural no lo entiende, ¿no? Y hay una sola explicación por esto, y es que el verdadero creyente no vive pues para recibir las cosas de este mundo, sino que sabe cuál es su destino, y el destino es el cielo. Por eso es que nosotros cuando vivimos hay muchas cosas que desechamos, hay muchas cosas que no nos interesan, y es lo que ellos no entienden. No entienden. El hombre que es espiritual pues comienza a fijarse en las cosas celestiales, y al fijarse en las cosas celestiales hay muchas cosas terrenales que uno los comienza a desechar y la gente no entiende. El creyente sabe esto a ciencia cierta, y es que el cielo es el lugar en donde el creyente va a recibir su recompensa, ¿verdad? El hombre espiritual. Entonces, debemos reflexionar y decir, ¿estamos seguros de ello? ¿Estamos actuando de acuerdo a esa verdad en donde nuestros ojos están puestos en las cosas celestiales y no en las terrenales? ¿Estamos viviendo para la eternidad o para el momento terrenal en el que estamos? Porque estamos terrenalmente, vamos a estar en un tiempo. ¿Dónde están fijados tus ojos? ¿En lo que tiene una fecha determinada o estás yendo mucho más allá? ¿Estás pensando en que solamente pues se trata de vivir los 80 o los 90 o en el mejor de los casos los 100 años? ¿Qué es eso versus a la eternidad? ¿Dónde tienes que centrar? ¿Dónde tienes que centrar tu esperanza? ¿Dónde tienes que centrar tu vida? En las cosas que trascienden, que van mucho más allá de la muerte. Entonces, pues, vivamos, si somos espirituales, vivamos espiritualmente, porque sabiendo que nuestro lugar está en los cielos. Por último, vamos a ver la persona carnal. Y obviamente estamos hablando de Simón Pedro. ¿Cuáles son las características de este hombre carnal? Y es que, en primer lugar, es una persona que es creyente, o de repente dice ser creyente. Sin embargo, algunas cosas no andan bien en su vida, aún no andan bien. Y la primera característica es que se jacta de su amor por Dios. Pedro creía en Cristo. Pedro amaba a Cristo. Pero ¿cuál era su problema entonces? Simplemente que él se jactaba de ello y al mismo tiempo se comparaba con los demás, dando a entender que él amaba a Cristo más que los demás. Mi vida pondré por ti, eso es lo que dijo, ¿no? Pero la realidad simplemente era otra. Él se engañaba a sí mismo. Es fácil hablar diciendo que amamos a Cristo. Es fácil engañarnos a nosotros mismos pensando que amamos a Cristo. Pero muchas veces somos carnales y cuando hay decisiones que tomar mostramos falta de amor en el Señor Jesucristo. Entonces, primera característica pues un hombre carnal es que se jacta de su amor, pero vive engañado, porque ese amor no es real. Segundo, es que el hombre carnal es tremendamente débil espiritualmente. Esa es otra característica, que es muy débil espiritualmente hablando. Y eso fue cierto en Pedro. Él hablaba de estar dispuesto a entregar su vida por Cristo. Pero la realidad era otra. Esa noche Jesús le dijo, me negarás 3 veces. Judas traicionó a Cristo a sabiendas
lo hizo a propósito. Pedro hizo algo similar, pero lo hizo por debilidad, no porque quiso hacerlo. Es la gran diferencia. Pero de todos modos, hubo una gran diferencia entre lo que él pensaba que podía hacer y lo que realmente hizo. No se dio cuenta, no quiso aceptar que él era débil espiritualmente hablando. Y así es un creyente carnal. No nos damos cuenta lo débil que somos espiritualmente. Pensamos que podemos hacer mucho, pero al momento de tomar decisiones, fallamos. Y ese amor que profesamos, pues no lo cumplimos, no lo evidenciamos. Entonces esto nos hace ver la tercera característica. Y la tercera característica es que el hombre carnal todavía no está lista para ir al cielo. Judas salió pues a la noche espiritual y pronto él estaría muerto e iría a enfrentar su juicio con Dios. Cristo también estaba por morir, pero él se iba a ir al cielo. Pero Pedro dijo que estaba dispuesto a morir, pero en realidad no estaba listo para morir. Por eso ahora Cristo le dice: a donde yo voy, no me puedes seguir por ahora. ¿Por qué? Porque aún no estaba listo para ir al cielo. Él tenía que quedarse en la tierra. Tenía que quedar con vida para dejar que Dios trate con él y lo madure y lo prepare para el cielo. Él era un creyente, pero era un creyente carnal. Esto también lo podemos ver o lo podemos graficar claramente en el momento en que subió al monte de la transfiguración, ¿no? En el monte de la transfiguración está ahí, se presenta Moisés, se presenta Elías, y el Señor es transfigurado, cambiado, y él se siente feliz y dice: Señor, haré cabañas aquí y aquí nos quedamos. O sea, él ya no quería regresar, él estaba ahí, solo le importaba a él. Se sentía en la gloria. Y después Jesús le dice: ok, ahora descendamos, bajamos, hay que trabajar, hay que identificarse, hay que seguir trabajando para lograr la salvación de muchos. Bajaron, descendieron, y inmediatamente Jesús, pues, en su amor, libera a una persona que estaba endemoniada. Eso nos muestra el carácter de Pedro. Pedro solo estaba pensando en sí mismo, aún no estaba, pero el Señor trató tanto con él que cuando vemos sus epístolas, vemos cómo este hombre que era carnal llegó a ser espiritual, porque Dios comenzó a tratar con él. Y nosotros tenemos que, pues, estar ansiosos o dar lugar a que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, para que podamos llegar a ser ese hombre espiritual que Dios nos demanda. Porque el modelo que nosotros tenemos es el de Jesús y tenemos que hacerlo. Amén. Entonces hemos visto en esta noche 3 tipos de personas: el hombre carnal, el hombre espiritual y el hombre el hombre carnal, el natural y el espiritual. Y la pregunta entonces que queda suelta es: ¿con cuál te identificas? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque con ella pues también nos enseñas, nos confrontas y nos invitas a reflexionar, Señor. Señor, ayúdanos a ser esos hombres espirituales que realmente podamos estar en primer lugar amando a nuestros prójimos, y todo lo que hagamos en esta vida sea con el propósito de glorificar tu nombre.
Sigue trabajando en nosotros, Señor. Danos ese discernimiento que necesitamos para poder tomar las mejores decisiones y podamos siempre y en todo momento glorificar tu nombre, que tu palabra siempre quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús te exaltamos y te bendecimos. Amén y amén. Gracias, hermanos, los esperamos, pues, no deje de estar, de seguirnos en toda la programación que nosotros tenemos semanalmente en la iglesia, ¿no? Que lo hacemos a través de las redes sociales. Mañana pues se está tratando el tema de Apocalipsis, el viernes de Filipenses, los sábados nuestras reuniones con los jóvenes también y nuestro servicio habitual del domingo a las 9 de la mañana. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los siga bendiciendo.